Buenos días amigos y amigas, buenos días de Dios y María Santísima. Hoy es martes de la tercera semana de Pascua y el Señor quiere tomarse un café con nosotros. Dos cositas a partir de las lecturas de hoy. La primera nos viene dada por la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en la que contemplamos el martirio del primer mártir de la Iglesia. El primero, lógicamente, fue Jesucristo. Vamos a decirle entonces que Esteban fue el segundo. Y resulta que Esteban tiene un diálogo con los judíos y en ese diálogo y en ese debate nos dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que nadie podía rebatir la palabra que Esteban estaba predicando. Y eso enfada muchísimo a los judíos, que al final cogen y matan a pedradas a Esteban, el primer mártir de la Iglesia. Y resulta que, fijaos, paréntesis, al final del texto aparece un tal Saulo. No lo perdamos de vista. Cierro paréntesis. Lo que nos enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles con el martirio de Esteban es algo que es muy importante. Primero, el que pretenda ser discípulo de Jesucristo tiene que vivir como Él. Y teniendo en cuenta que a nosotros también nos van a martirizar. Y segundo, tenemos que vivir de tal manera que como Jesucristo y como Esteban muramos perdonando. El cristiano, el discípulo, para el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, tiene que ser un calco de Jesucristo. Y eso implica que Esteban muere como Jesús, perdonando. No les tengas en cuenta este pecado. ¿En qué nos parecemos nosotros a Jesús? ¿Se puede decir, o puedo decir yo, que mi vida es un calco de la del Señor? ¿O no? ¿Qué es lo que me falta? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que ser para ser otro Cristo en medio del mundo? Por otro lado, Jesús en el Evangelio, estamos con ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que ya vimos que hizo el milagro de convertir los panes, de multiplicar, mejor dicho, los panes y los peces, y a partir de ahí surge un diálogo y surge un discurso de Jesús que es llamado el discurso del pan de vida. Porque Jesús está exigiendo la fe a los que le ven, pero los que le ven piden signos, no se fían, no creen en Jesús y piden signos. ¿Qué signo haces tú para que nosotros creamos en ti? Y Jesús lo tiene muy claro. A ver, el que os dio el pan en el desierto no fue Moisés, sino que fue Dios el que les dio el pan. Y que el pan que Dios da es un pan que da vida. La respuesta es: danos, Señor, de ese pan. Danos siempre de ese pan. Recordemos la canción. Y entonces surge ese discurso en el que Jesús proclama con solemnidad que Él es el pan de la vida, que Él es el pan de vida y que el que come de ese pan, primero vivirá para siempre y segundo, nunca más tendrá hambre. El que participa del pan que Jesucristo nos da, ni vuelve a tener hambre, ni vuelve a tener sed, porque Jesucristo, el pan de la vida, plenifica nuestra vida de tal manera que no necesitamos más. Estamos tan plenos, tan llenos, tan dichosos y tan maravillosamente bien alimentados que no necesitamos buscar fuera de esto algo que parezca que nos da vida, aunque en realidad no nos la da. Así que en esta tercera semana del tiempo de Pascua, martes, el Señor nos invita a vivir como Cristo, ser otro Cristo y alimentados por el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Buen día a todos.